Buenos días con todas, con todos. Soy Alexandra Espín Espinosa, pertenezco a la Universidad Laval y es para mí un honor, un gran placer en realidad compartir con ustedes este cuarto Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario organizado por la Universidad Virtual de Michoacán. Voy a hablarles de los desafíos de la comunicación pública para la promoción del derecho a la sana alimentación. Y para ello voy a empezar por explicar cuáles son las características de este derecho humano. Luego voy a hablarles sobre la promoción de la sana alimentación como un asunto público. Y finalmente voy a explicar cuáles son los desafíos de la comunicación pública en este marco. Sobre mi primer punto, la sana alimentación como un derecho humano, vamos a empezar por establecer cuál es la clasificación que le damos a este derecho humano, cuáles son los elementos clave que lo componen, y finalmente, cuál es la responsabilidad de los gobiernos frente a la garantía de este derecho. El derecho humano a la alimentación se encuentra explícitamente establecido en el artículo 25 de la Declaración Universal, que ustedes pueden observar ahora mismo en pantalla. Como pueden ver, se habla de el derecho que toda persona tiene a un nivel de vida adecuado. Eso quiere decir que se le debe asegurar a la persona, al individuo y a su familia la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda. Em, Este derecho se considera como un ejemplo clásico de derecho de segunda generación. Como ustedes saben, seguramente los derechos humanos de primera generación son los derechos políticos, civiles. Los de segunda generación son aquellos en los cuales los estados no solamente no deben interferir, sino que necesitan de unos recursos económicos y de unas acciones para garantizarlos, y que entonces dependen además de un cierto contexto. En este caso hablamos de los temas que ustedes tienen ahí, precisamente la alimentación, el vestido, la vivienda, requieren de unos recursos para poder garantizarlos. Entonces, ¿por qué hablo también de la alimentación como un derecho de tercera generación? Los derechos de tercera generación son aquellos en los cuales el titular no es el individuo, sino la colectividad, la comunidad. Por ejemplo, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a la identidad cultural. Y la alimentación hace parte desde nuestra perspectiva de ese derecho también, porque no es exclusivamente una responsabilidad del individuo. El individuo requiere de toda su colectividad para contar con lo necesario para una alimentación sana. Necesita que haya unos ciertos elementos dentro de su contexto para que ella pueda darse. Entonces, ¿cuáles son estos elementos clave, por cierto, de la sana alimentación a los cuales me refiero? Tenemos, para empezar, los tres primeros que ustedes pueden ver ahí son los que clásicamente se consideran como las características mínimas de una alimentación sana. Entonces hablamos de la disponibilidad, es decir, de que los alimentos se produzcan, ya sea a través de fuentes naturales, la pesca, la agricultura o por otros medios, ¿verdad? Hablamos ahí de los alimentos que requieren una cierta industrialización, la harina, por ejemplo, eh, pero que además también estén disponibles en tiendas, en mercados. Hablamos también de la accesibilidad, es decir, la garantía al acceso físico y económico a los alimentos. Entonces esto quiere decir que los alimentos deben ser asequibles en relación a lo económico, pero que además también toda persona debe poder acceder, debe tener cerca físicamente un lugar en el cual pueda tener acceso a los alimentos.
que le hagan falta. Luego hablamos de la adecuación. Esta es la característica sobre la cual, la principal, sobre la cual se basa, digamos, el concepto entero de alimentación sana, si se quiere, porque se refiere a que los alimentos deben responder a las necesidades de los individuos. Entonces, estas necesidades son diferentes de acuerdo a las características genéticas, culturales, sociales, económicas de cada individuo. Y entonces, por ejemplo, un niño no requiere la misma cantidad de nutrientes que una persona, que un adulto mayor. Y entonces, el tipo de alimentación necesita ser diferente. A eso se refiere la adecuación. Luego, estos tres siguientes elementos clave son, eh, digamos, un poco menos clásicos que los tres primeros mencionados y corresponden además también a la visión de derecho humano de tercera generación, de la cual les hablaba hace un minuto. La sostenibilidad se refiere a la preocupación de contar con este acceso a alimentos no solamente para los individuos de nuestra generación, sino también para las generaciones futuras. Y entonces está ahí vinculado de varias maneras a las preocupaciones acerca de la cantidad de energía que se requiere para producirlos, para desplazarlos, los desechos que se producen durante la producción de los alimentos, entre otros. Entonces, el concepto, por ejemplo, de soberanía alimentaria está de varias maneras incluido dentro de este elemento clave. Hablamos también de la inocuidad, es decir, de garantizar que los alimentos carezcan de sustancias nocivas al consumo humano, ya sea porque, por ejemplo, fueron sembrados en tierras que estaban contaminadas o porque se utilizaron cierto tipo de químicos para su crecimiento o para su tratamiento. Y entonces es esta idea de que un alimento adecuado, un alimento sano, requiere garantizar que no es nocivo ni que fue usado, ni que fue fabricado de ninguna manera con sustancias nocivas. Finalmente, el respeto a las culturas, porque la alimentación no solamente es ingerir nutrientes, es un acto social central en la vida humana y ciertos alimentos son simplemente inaceptables porque culturalmente no, su consumo no es aceptado, no es valorado. Y esto debe tenerse también en cuenta dentro de las características que hacen que un cierto régimen alimentario sea adecuado o no para una persona. Así que en la primera diapositiva les había explicado que se habla especialmente de alimentos adecuados, que en efecto este es como el concepto central también desde un punto de vista médico. Sin embargo, nosotros optamos por usar el término de alimentación sana o de sana alimentación, se refiere a todos estos otros elementos también. No es simplemente el aspecto fisiológico como tal, sino todos estas otras perspectivas que hacen que un alimento sea considerado sano o no. Y que además requieren ser garantizados, obviamente, por los gobiernos. Y, por cierto, en relación a este punto, es necesario destacar que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas de inglés FAO, explica que hay unos ciertos caminos, unas ciertas formas que los gobiernos pueden adoptar para conseguir garantizar este derecho adecuadamente, y esto se encuentra en una publicación del 2004 de la FAO que se llama Directrices Voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Yo me quisiera referir especialmente a la
punto 3 de estas directrices, que habla de la adopción de estrategias nacionales basadas en derechos humanos para la realización plena del derecho a la alimentación adecuada. Y en este punto especialmente lo que me parece interesante es, bueno, por un lado que se hace énfasis en la necesidad de la articulación de los diferentes niveles del Estado, nacional, local, tanto para estar alerta frente a posibles peligros como para la, eh, el establecimiento de responsabilidades y competencias de cada uno de los órganos estatales eh, que puedan garantizar el proceso que lleve a una alimentación adecuada. Y el otro punto que me parece crucial es el llamado a garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la alimentación, que es una cuestión que tal vez dentro de todo el resto de directrices establecidas en este documento en este documento de la FAO, se vuelve tal vez compleja desde varios puntos de vista, pero que es, como digo, crucial. Y es crucial porque la alimentación es un asunto público y la promoción de la sana alimentación lo es también, como voy a explicarles ahora mismo. Primero quisiera que habláramos de la salud dentro del debate público de una forma general. Luego voy a hablarles sobre el enfoque preventivo y ecológico de la salud pública y finalmente de por qué la alimentación, la sana alimentación, es un asunto público. Entonces, dentro de mi primer punto, quiero apelar a una científica canadiense que se llama Story Su. Y bueno, esto es para explicar un poco el debate público, ¿verdad? Sabemos que el debate público es este intercambio de ideas que se da entre los actores sociales en relación a un tema de interés de la colectividad, un tema de interés común. Si hablamos de la salud pública, para hacerlo muy esquemático, yo me refiero a los propósitos de esta científica que explica que la reserva de sentido o lo que nos permite comprendernos como sociedad, que es este campo que ustedes pueden ver aquí, está en la intersección precisamente de la dinámica entre tres tipos de saberes. Entonces tenemos por un lado el sentido común, por el otro las ideas dominantes y finalmente el pensamiento científico. Entonces para esta científica, estos tres polos están eh, constantemente en dinámicas, están constantemente en diálogo, y es de ahí que van surgiendo ideas, ellos van de alguna forma tomando ideas los unos de los otros sobre las cuales se van construyendo otro tipo de saberes. Y yo he puesto aquí en paralelo en el sentido común a la comunidad, en las opiniones dominantes a la práctica profesional de los intervinientes y en el pensamiento científico a la universidad y a los investigadores. Aquí, bueno, una observación que hago igualmente es que este, esta propuesta, esta científica nos permite también analizar cuál suele ser el objetivo, la misión de las universidades. Ustedes pueden fijarse que en varias de ellas se habla de la formación universitaria con el objetivo de formar ciudadanos, científicos y profesionales. Y lo traigo a colación porque me parece que esta triple formación que pretende normalmente la universidad corresponde primero a cada uno de estos campos, pero además también dentro de la salud pública y bueno, de la sana alimentación como uno de los subtemas de la salud pública, suele estar muy presente también. Se pide la participación de las personas en su rol de ciudadanos, se pide a los intervinientes igualmente que no olviden que tienen un rol que jugar tanto como ciudadanos y también como creadores de un tipo de conocimiento
Y finalmente, a quienes hacen la investigación sobre este tipo de intervenciones tienen necesariamente que tomar en cuenta igualmente estos otros dos polos dentro del debate. Lo que es importante en todo caso acá es saber que en salud hay estos tres tipos de actores están constantemente en contacto y debatiendo y que además este debate se hace desde hace ya varias décadas con lo que se conoce como perspectiva preventiva en salud. Entonces, la perspectiva preventiva es la que se opone a la perspectiva curativa, para empezar, es decir, es la curativa, la perspectiva curativa era aquella en la cual los individuos eran vistos como los únicos responsables de su propia salud y las acciones se planteaban en función de las acciones estaban dadas en respuesta a una enfermedad. La perspectiva preventiva lo que propone es primero que se tenga en cuenta a la colectividad y luego que no se plantee a la salud simplemente como la respuesta a la enfermedad, sino como una búsqueda del bienestar común. Entonces, dentro de esta nueva forma de ver a la salud pública, se incluyen varios temas de interés común, obviamente, que corresponden a eso, a tratar de que todos estemos en nuestro mejor nivel de bienestar. Y las intervenciones que se realizan entonces en el marco de la salud pública son una herramienta de la prevención. Entonces, vamos a buscar tratar temáticas como el tabaquismo, como el consumo de sustancias, como la seguridad en las rutas, por ejemplo, la seguridad, la seguridad vial, ¿verdad? Que clásicamente no necesariamente se veían como parte de la salud pública. Así que dentro de estas intervenciones en salud pública, dentro de estas intervenciones que se hacen para la perspectiva preventiva de la salud pública, hay además varios marcos teóricos, conceptuales, metodológicos que se emplean y yo aquí quiero hacer énfasis sobre el enfoque ecológico, lo que se conoce como el enfoque ecológico, que sirve para el planteamiento de intervenciones, pero que también es una herramienta para la generación de políticas públicas, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere este enfoque? Es simplemente el tener en cuenta que los individuos viven en diferentes sistemas, ¿verdad? En diferentes contextos que que tienen diferentes niveles. Cada uno de estos contextos corresponde a un nivel diferente. Entonces, por ejemplo, un individuo va a tener hay unos factores genéticos, unos factores de comportamiento que van a influenciar su estado de salud, pero a la vez también este mismo individuo vive en un medio de vida, ¿verdad? Tiene una, un núcleo familiar, tiene un núcleo en el trabajo, tiene unas ciertas relaciones sociales, tiene eh, o no unos servicios que se encuentran a su disposición en el barrio en el que vive, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que se llama el medio de vida. Y luego además también esta misma persona vive en un contexto todavía más amplio, que es lo que se llama aquí el ambiente global, entonces que responde al sistema de salud en general, al mercado de trabajo, a las organizaciones, a las políticas públicas, a las leyes, a los medios de comunicación, que es entonces realmente como la esfera más general que, que el entorno. Y estos diferentes niveles, además, se tienen también, o se los debe ver también en las diferencias que pueden tener en la trayectoria de vida. Es decir, no va a ser lo mismo si hablamos de un niño que se encuentra en el vientre materno o de una mujer embarazada que si hablamos de un adulto mayor. Entonces, por esta razón, este modelo, este enfoque es útil para la creación de políticas públicas y también para la de intervenciones. Y
Si nos vamos a referir ya en lo más específico a la sana alimentación como un asunto público, pues precisamente el enfoque ecológico y la perspectiva preventiva nos permiten observar que hay en este momento un panorama que se puede calificar muy fácilmente como complejo en lo que corresponde a la nutrición. ¿Por qué? Porque la, el proceso de industrialización que han vivido las sociedades modernas ha hecho que nuestros hábitos de alimentación cambien enormemente, que nuestros hábitos físicos igualmente sean diferentes. Y entre otras cosas, esto ha traído como consecuencia el aumento de enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, obviamente, la anemia. Y entonces hay varios estudios de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO y de otros organismos que muestran que lastimosamente el hambre, que es uno de los más grandes problemas de la humanidad, que la humanidad ha tenido históricamente, no ha conseguido erradicarse como hubiera sido el ideal, pero que además hay en los países pobres los costos de la desnutrición se suman a los costos de problemas que comienzan a ser cada vez más grandes, como la obesidad o el sobrepeso. Y esto es lo que se conoce como el doble cargo de eh, de la desnutrición, no de la desnutrición, sino de la nutrición poco adecuada. Y este es el caso de varios países de América Latina, incluido ahí el mío, el Ecuador, que hacen que los gobiernos se vean en la necesidad de responder ante esta situación y que, entre otras cosas, por ejemplo, eh, se concentren en la promoción de la alimentación sana, porque es evidentemente para el interés de toda la colectividad. Entonces, en la práctica, ¿cómo se discute? ¿Cómo podemos ver que esto es un asunto público? Pues una de las primeras evidencias, de los ejemplos más fáciles que se me viene a la mente es lo que ustedes tienen acá, los objetivos de desarrollo durable, de desarrollo sostenible, entre los cuales el segundo es el hambre cero. Y lo que es particularmente interesante es que cuando ustedes leen un poco a qué se refiere este objetivo del hambre cero, ya no nos referimos simplemente, como era hace unas décadas, a ofrecer unos ciertos alimentos a la población que sabíamos que tenía dificultades en obtenerlos, pero también en verificar cuáles son, qué tipo de alimentos están consumiendo otras personas que tal vez acceden a una alimentación, pero que no es una alimentación sana, que no está respondiendo a sus necesidades eh, fisiológicas. Entonces, como respuesta a esto, o como parte de la búsqueda de este objetivo, se realiza en varios países en las guías alimentarias. Ustedes tienen ahí el ejemplo de la guía alimentaria del Ecuador. En general, estas guías alimentarias suelen ser dibujadas como platos, ¿verdad? En los cuales se divide cuáles son las raciones que cada tipo de alimento debería tener. Aquí, en el caso del Ecuador, se hizo un esfuerzo por traducir esto a un objeto cultural típico, que es una cuchara de madera que se suele ocupar en todos los hogares ecuatorianos. Y bueno, ahí ustedes ven el gráfico de lo que se propone como una alimentación equilibrada. Esto me lleva a mi tercer punto y entonces a explicarles cuál es el interés que veo de poner en relación la comunicación pública con la promoción de la sana alimentación y además, especialmente, explicarles cuáles son los desafíos que se ha observado en esta articulación. Entonces, para empezar, voy a hablarles sobre la definición de la comunicación pública. Esta es la definición que utilizamos en el Departamento de Información y Comunicación de la Universidad Laval, al que pertenezco, pero también
ha sido adoptado por otras universidades. Aquí me refiero especialmente a la Universidad de Guadalajara, que entiendo también utiliza este concepto de la comunicación pública en México, pero hay otras también en América del Sur. Así que la comunicación pública es un campo de investigación, es un campo disciplinario que une varias otras ramas, además varias otras ciencias, la sociología, la psicología, la semiótica, la lingüística, entre otras, y que responde a todos los fenómenos y a todas las profesiones que se encuentran alrededor de los debates de los asuntos públicos. Como ustedes pueden ver acá, los asuntos públicos están en el centro de nuestro interés. Y cuando hablo de prácticas profesionales, me refiero, por ejemplo, al periodismo, a las relaciones públicas, a la publicidad, entre otros. Pero aquí especialmente voy a centrarme en esta esfera, la de la publicidad social, y en especial en el marketing social, que es un tipo de marco de enfoque metodológico que lo que propone es que las ideas o los cambios sociales pueden ser difundidos, pueden ser promovidos de la misma manera o utilizando las mismas herramientas que sirven para la promoción comercial. Esta es una idea que se viene discutiendo desde los 70 y que ha servido para la generación, la creación de varias intervenciones en Latinoamérica y en otros países también, pero en Latinoamérica la seguimos usando de varias formas. Entonces, hay varios científicos que están estudiando o que se han encargado de estudiar los vínculos que existen entre la salud y, bueno, en el caso específico de nuestro interés, la alimentación y la comunicación pública. Entonces, el primero que nos viene a la mente son todos los trabajos que se han hecho sobre los componentes de comunicación de las intervenciones de promoción de la alimentación sana. Con esto me refiero a que vamos a suponer que tenemos una intervención, hay varios tipos de intervenciones, ¿verdad? Preventivas. Entonces, por ejemplo, tenemos una intervención en la cual se decide que se va a vacunar a la población para evitar algún tipo de enfermedad. Esta es una intervención que va a tener un componente especialmente médico importante. Pero hay otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, queremos promover el lavado de manos adecuado en la población. Entonces, este es un tipo de intervención que va a requerir de un fuerte componente comunicacional porque va a ser necesario transmitir a la información, a la población un cierto tipo de información y motivarles además a que produzcan este comportamiento. Entonces, estos son los componentes comunicacionales a los que me refiero y que además suelen comprender, por ejemplo, en el caso del que les hablaba, que vamos a realizar una campaña televisiva, radial, a través de medios impresos, a través de los medios sociales también, y que luego además vamos a ir a las escuelas y vamos a estar en las esquinas enseñándole a la gente cómo lavarse las manos, proponiéndoles usar tal tipo de jabón, este tipo de cosas. Entonces, todo esto son los componentes comunicacionales y lo que una buena parte de científicos realizan entonces es evaluar si los medios utilizados, los mensajes utilizados o las perspectivas fueron las adecuadas. Con perspectivas me refiero a que podemos optar, por ejemplo, por destacar los beneficios de adoptar un cierto tipo de comportamiento o en otros casos también podemos decidir que lo necesario es destacar los daños que cierto tipo de comportamiento ocasiona. Entonces hay estas dos maneras de abordar los mensajes, los medios. Este es entonces uno de los tipos de estudio que se realizan sobre la alimentación y la comunicación pública, pero hay otros investigadores que se han centrado también en estudiar la alimentación, ya sea como un sistema de comunicación o como un objeto de discurso. Cuando me refiero a un sistema de comunicación, hablo, por ejemplo, del estudio de los textos culinarios y de qué tipos de significados sociales existen alrededor de ellos.
En lo personal, mis intereses de investigación me inclinan más al segundo tipo de investigaciones, que se refiere a la alimentación como un objeto de discurso, y que lo que pretenden es cuestionar, investigar, interrogar de qué modo se realiza la cobertura mediática de los alimentos y de qué modo circula la información también sobre ellos. Y dentro de este punto, lo que me interesa es, además del análisis de la circulación de normas y de conocimientos en torno a la alimentación que se da a través de la publicidad y de otros dispositivos mediatizados. Y esto me interesa porque es una manera de observar varios niveles. Cuando hablábamos del enfoque ecológico, pues vuelvo a ello, las normas y los conocimientos nos permiten entender un poco mejor de qué manera circula justo en varios niveles del individuo hasta el medio global, estas ideas que luego tienen una influencia en los comportamientos, y observar igual cuál es el peso que esta información puede tener en los comportamientos. Ahora, eh, para estas intervenciones que pretenden promover un cierto tipo de hábitos, en este caso de la alimentación sana, existen varios desafíos. Eh, Aquí lo que ustedes pueden observar es un gráfico es el resultado de un, perdón, metaanálisis de evaluación de campañas realizadas en Estados Unidos, con el objetivo de cambiar diferentes comportamientos. Entonces, un metaanálisis, ustedes lo saben, recoge entonces varios tipos de análisis, ¿verdad? Y los compara. Y entonces acá lo que estos investigadores hicieron es que se pusieron a observar, ok, si es que hablamos de, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, de la salud oral, del consumo de bebidas alcohólicas, de las enfermedades cardíacas, del tabaquismo, todas las campañas que se han realizado en los últimos 15 años, ¿cuál es el resultado que han dado, que se ha obtenido en los comportamientos? ¿Se ha logrado cambiar el comportamiento a través de estas campañas o no? Entonces, claro, aquí un pequeño paréntesis para decirles que hay toda una gama de investigación que se realiza simplemente sobre la evaluación de las intervenciones, porque es, como se pueden ustedes imaginar, complejo establecer cuáles son los parámetros, cuáles son los conceptos que sirven para establecer que una intervención fue eficaz o no. Eh, hay herramientas que son creadas al respecto, pero al mismo tiempo también la realidad supone muchas veces una confrontación con estas herramientas que muestra que no necesariamente se aplican a todo. En todo caso, lo importante acá es decirles que dentro de este metaanálisis, el resultado fue que entonces se pudo demostrar que en un periodo de, por ejemplo, 20 años, apenas se logró un 8% en promedio de cambios comportamentales para todo este tipo de comportamientos. Entonces van a decirme, y es normal, que es un porcentaje en realidad muy bajo, teniendo en cuenta los recursos y los esfuerzos movilizados que se deben movilizar para estas intervenciones. Y en realidad es así. Entonces, los cambios de comportamiento son difíciles de generar. Es necesario, además, que exista una cierta estabilidad en los mensajes que se envían. Y esto me refiero a que no podemos, no es posible pretender que una simple campaña de un año va a lograr terminar con determinado problema o cambiar determinado comportamiento. Estos son procesos que toman varios años y para los que es necesario continuar constantemente enviando mensajes y realizando actividades. Entonces, uno de los problemas puede ser la inconsistencia de las intervenciones, una de las dificultades. Otra es también que volvamos a la idea del marketing social de la cual les hablaba. Lo que es interesante de esta propuesta de marketing es que la idea es centrarse en el individuo y en sus necesidades y mirar de qué manera se le puede ayudar a cambiar cierto comportamiento. Entonces,
esta es la idea central principal y bueno, luego, como les decía, las herramientas del marketing se ponen al servicio de este cambio de comportamiento, pero lastimosamente por falta de tiempo, por falta de recursos en la planificación, muchas veces lo que ocurre es que simplemente la comunidad se vuelve, toma un rol pasivo dentro de las intervenciones y entonces solo recibe y recibe información, pero no hay no hay el periodo, no existe necesariamente este periodo en el cual se le pregunta cuáles son sus necesidades realmente y cómo responder a ellas. Y esto crea además una distancia entre los intervinientes y las comunidades intervenidas que puede generar luego barreras que hacen que el cambio de comportamiento se vuelva incluso más difícil. Entonces, tienen ustedes aquí un resumen de lo que son las dificultades en la promoción de hábitos saludables y también de la sana alimentación. Así que, como conclusiones, yo quisiera, bueno, primero reiterar que la promoción de la sana alimentación es absolutamente necesaria para el ejercicio de este derecho humano. Como lo hemos revisado, primero, para poder hablar de una alimentación que es realmente sana, no necesariamente se habla solo del aspecto fisiológico, del aspecto nutricional como tal, pero hay otros aspectos también importantes, la sostenibilidad, la coherencia cultural, por ejemplo, que tienen que ser también tomados en cuenta y para el cual es necesario entonces que exista un debate público sobre este asunto que ya es de interés común. Eh, entonces, en ese sentido, lo que quisiera es para cerrar darles 3 ideas que me parece pueden ser unas posibles pistas de investigación sobre las intervenciones realizadas en torno a la sana alimentación en América Latina. Lo primero, y que es como les comentaba, mi interés principal de investigación, es estudiar los discursos que circulan y cómo afectan a los comportamientos alimentarios. Cada vez tenemos más cerca de cada uno de nosotros una serie increíble de información que nos llega no solo a través de los medios tradicionales, sino también de los medios digitales y es muchas veces difícil eh, comprender cuál información nos es realmente útil y de cuál debemos alejarnos lo máximo posible y cuál es real y cuál no, incluso, ¿no? Con todo el debate de las noticias falsas. Entonces, este es uno de las líneas que me parece que tiene un gran interés. Otro aspecto prometedor es también la exploración de las ventajas de las diferentes prácticas de comunicación pública al servicio de la promoción de una alimentación sana. Entonces aquí pienso que en que, como les comentaba, el marketing social sigue siendo muy utilizado en América Latina, pero no es la única posibilidad, la única herramienta de la comunicación pública que existe. Y me parece, por ejemplo, que estudiar la advocacy, es decir, el empoderamiento de las comunidades para que participen en los debates públicos puede ser de mucho interés. Y una última pista de reflexión es el análisis de las ventajas y desafíos del uso de nuevas tecnologías en la promoción de la sana alimentación. Esto en realidad es una pista de investigación que responde al campo de la e-health, de la salud electrónica, digamos, traduzcámoslo así, y que tiene que ver con todas las posibilidades que pueden abrirse con el uso de nuevas tecnologías, tanto para eh, la inclusión de personas para realmente su sanación, su curación, pero también, por un lado, estando entonces todas estas enormes posibilidades que las tecnologías siempre traen consigo, pero también todos los peligros, ¿no? Y aquí especialmente nos referimos al manejo de los datos de las personas que utilizan las tecnologías, que sabemos de por sí que puede ser eh, un aspecto fácilmente descuidado o que es se vuelve vulnerable. Y entonces aquí hablamos de la manera no solamente en la que se usan estas tecnologías, de cuál es en realidad su resultado para la salud de las personas y en este caso para la sana alimentación, pero además también qué cuidados y qué garantías se les ofrece en cuanto a la seguridad de sus datos.
Eso es lo que quería compartirles. Entonces, quiero agradecerles nuevamente por su atención. Les invito igualmente a revisar la bibliografía que sirvió para la construcción de este trabajo que les ofrezco y estoy, por supuesto, a su disposición para toda pregunta y comentario. Gracias nuevamente y espero tener el gusto de poder estar con ustedes en otra ocasión.